J. Natas caminaba por las tranquilas calles de la pequeña ciudad donde siempre había vivido, su cuerpo voluminoso casi fusionándose con la sombra que los edificios proyectaban al atardecer. Llevaba una camisa holgada que ocultaba sus formas, un intento de pasar desapercibido, las miradas curiosas y los susurros que lo acompañaban desde la infancia se habían convertido en una rutina que había aprendido a ignorar. Los ecos de risas crueles aún resonaban en su mente, como fantasmas que no lo dejaban en paz. En cada esquina, recuerdos de su pasado lo atormentaban. Los niños de la escuela, con sus juegos y provocaciones, emergían con una claridad dolorosa. Recordaba cómo, en un día soleado, un grupo de chicos se rió al verlo luchar por equilibrarse en una bicicleta, su cuerpo pesado moviéndose de forma torpe. «¡Mira! ¡El elefante en la bicicleta!», gritó uno de ellos, provocando una ola de risas. J. Nata sintió el rostro arder, pero no había lágrimas, solo un profundo abismo de soledad se formaba dentro de él. Suspiró, alejando los pensamientos, mientras se dirigía a casa. La única compañía que tenía era doña Lucia, su madre, quien siempre lo acogió con amor incondicional, a pesar de las dificultades que enfrentaron. Al abrir la puerta de su casa, el reconfortante olor de la comida casera lo envolvió, pero la visión de su madre, ahora más vieja y un poco olvidada, trajo una sensación de tristeza. «Hola, hijo mío». Doña Lucia sonrió, sus ojos brillando con un afecto que hacía que su corazón se calentara. «Estoy preparando tu plato favorito. ¿Estabas bien?» «Sí, mamá. Solo estaba dando una vuelta», respondió J. Natas, tratando de ocultar la melancolía que lo acompañaba. Al sentarse a la mesa, notó la expresión distante de doña Lucia, como si estuviera luchando por recordar algo importante. «¿Sabes? A veces me pregunto sobre esos gemelos, los que no nacieron», dijo ella, su voz temblando. J. Natas se congeló, su corazón disparándose. No quería escuchar sobre eso. «No, aún creo que estoy comenzando a olvidar algunas cosas. No sé si eran realmente reales o solo un sueño. Mamá, no pienses en eso ahora. Vamos a comer», respondió él, su voz firme, pero el desespero se escondía entre líneas. La curiosidad lo consumía, pero el miedo a descubrir la verdad lo mantenía en silencio. Recordó cómo siempre se sintió diferente, como si hubiera algo sombrío que lo separaba del resto del mundo. Después de la comida noche cayó, y J. Natas se encontró en su habitación, llena de sombras y ecos del pasado. El peso de su existencia parecía aplastarlo, y el insomnio lo invitaba a salir. Una necesidad de fuga lo invadió, y decidió ir a un bar local, un lugar donde las personas se reunían para olvidar sus problemas. La música alta y las risas parecían distantes, como si no formaran parte de su realidad. Cuando llegó al bar, dudó en la puerta, observando a las personas divertirse. Entre risas y brindis, un rostro conocido apareció en la multitud: a Miguel, su amigo de la infancia. Miguel siempre había sido una luz en la oscuridad que rodeaba a J. Natas, y su corazón se apretó al verlo. «J. Natas», Miguel gritó, cruzando el bar con una sonrisa que iluminó el ambiente. «¿Cuánto tiempo? No has cambiado nada. Sigues siendo tan grande y fuerte, y tú sigues igual. Siempre con esos chistes», respondió J. Natas, forzando una sonrisa. La nostalgia lo envolvió, pero había un miedo latente de que los recuerdos del pasado pudieran convertirse en una carga demasiado pesada para llevar. «Vamos a beber algo. Necesitamos ponernos al día», dijo Miguel, arrastrándolo hacia una mesa en la esquina. J. Natas se sentó, la conversación fluyendo entre ellos, pero no pudo evitar que su mente divagara hacia las sombras que lo seguían. «¿Recuerdas aquel verano en que intentamos construir una fortaleza en el jardín?», preguntó Miguel, riendo. Y J. Natas se perdió por un momento en los recuerdos. «¿Sí? ¿Y tú te quedaste atrapado allí dentro porque pensaste que era una cueva?». Ambos rieron juntos,
Pero la ligereza del momento fue rápidamente sustituida por un silencio pesado. J. Natas miró a los ojos de Miguel y vio un reflejo de preocupación. ¿Estás bien, J. Natas? Siento que hay algo que te incomoda, dijo Miguel, en voz baja. J. Natas. Los recuerdos de su infancia, las palabras de su madre, todo parecía converger en un único punto, un secreto que lo consumía. Solo. Necesito tiempo, Miguel. Estoy tratando de entender algunas cosas, respondió él. El peso de la verdad hundiéndose en su pecho. Y mientras la música seguía sonando, J. Natas se dio cuenta de que la noche aún guardaba secretos listos para ser revelados. J. Natas despertó de un sobresalto, el corazón desbocado y la respiración agitada. La pesadilla que lo atormentaba parecía más real que nunca. Se vio nuevamente rodeado de sombras, figuras indistintas que susurraban su nombre en un tono helado y amenazante. Andevora, Devora, ecoaban las voces, y la imagen de sus hermanos gemelos, aquellos que nunca conoció, flotaba en su mente como una pesadilla sin fin. La sensación de culpa y horror lo envolvía como una densa neblina. Se levantó de la cama, las sábanas aún arrugadas a su alrededor, y miró por la ventana. La luz de la mañana penetraba en la habitación, pero no había calor en ella, solo una frialdad que parecía reflejar lo que sentía por dentro. Con un movimiento vacilante, J. Natas se sentó al borde de la cama y pasó la mano por su cabello. Ya no podía ignorar las pesadillas. Era como si esos gemelos de alguna manera estuvieran tratando de comunicarse con él a través de sus visiones sombrías. El deseo de buscar ayuda crecía cada noche, pero la excitación siempre lo paralizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría lo que sucedía en su mente? El peso del secreto que llevaba lo impedía abrirse a cualquiera, incluso a Miguel, que siempre había sido su amigo. Esa mañana, mientras tomaba su café, J. Natas decidió que era hora de enfrentar esto. Tal vez deba hablar con alguien, murmuró para sí mismo, aunque la idea lo aterrorizaba. Pensó en doña Lucía, su madre, pero pronto recordó cómo ella estaba comenzando a olvidar las cosas. No puede ayudarme, pensó, mientras el dolor y la culpa se entrelazaban en su pecho. Más tarde, J. Natas encontró a Miguel en un café local. Su amigo estaba inquieto, observando el movimiento de la calle con una expresión de preocupación. «Hey, ¿estás bien?», preguntó Miguel al notar la expresión sombría en el rostro de J. Natas. «Pareces diferente». «No sé, Miguel, estoy teniendo pesadillas», respondió J. Natas, forzando una sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. «No es nada». «¿Pesadillas? ¿Qué quieres decir con eso?», insistió Miguel, inclinándose hacia adelante, su voz baja y seria. «Puedes contarme. Estoy aquí para eso». J. Natas dudó. El impulso de abrirse era fuerte, pero el miedo al juicio lo mantenía atrapado. «Son solo sueños, son cosas que no puedo controlar», dijo, desviando la mirada. La verdad era que no quería que Miguel lo viera como un monstruo, como él mismo se veía. Miguel suspiró, dándose cuenta de que J. Natas estaba luchando internamente. «Mira, sé que estás pasando por un momento difícil. ¿Qué tal si hacemos algo diferente? Un viaje, tal vez, a la cabaña que teníamos cuando éramos niños. Podríamos reconectarnos, alejar esos pensamientos malos». La idea de un viaje hizo que el corazón de J. Natas se acelerara, pero no de una manera buena. El lugar estaba asociado a muchos recuerdos y no sabía si estaba listo para revivir eso. «No so, McGill. ¿Y si no puedo manejarlo?». «No necesitas lidiar con eso solo», respondió Miguel, con un tono de voz lleno de compasión. «Estaré allí contigo. Enfrentaremos esto juntos». Después de una larga pausa, J. Natas miró a Miguel y vio la determinación en sus ojos. «Está bien, vamos», acordó. Aunque la ansiedad comenzaba a formarse en su estómago, había una sensación de que ese viaje podría ser un punto de inflexión, pero también
un camino hacia el abismo. ¿Qué encontrarían en la cabaña? Y sobre todo, ¿qué encontraría dentro de sí mismo? Los dos amigos partieron esa tarde, la extendiéndose ante ellos como un camino incierto. Mientras conducían, Nata sentía el peso del pasado siguiéndolo, como un espectro persistente. Tenía la sensación de que lo que estaba a punto de enfrentar en la cabaña podría cambiarlo todo, pero la incertidumbre de lo que realmente significaba ese cambio lo dejaba inquieto. Al llegar a la cabaña, la atmósfera era densa y cargada, como si el aire estuviera saturado de historias no contadas. Nata dudó en la puerta, pero Miguel le dio una palmadita en la espalda. Vamos, amigo, aquí es donde comenzamos a entender, dijo. Abriendo la puerta, la madera crujió bajo el peso de los años y una extraña sensación de déjà vu se apoderó de Natas al entrar. Dentro de la cabaña, el olor a madera envejecida y moho llenaba el ambiente. La luz se filtraba a través de las ventanas polvorientas, creando sombras danzantes en las paredes. Es extraño estar aquí de nuevo, comentó Miguel, mirando alrededor. Recuerdo todas esas noches que pasamos contando historia. Sí, murmuró Natas, su voz casi un susurro. Se sentó en un viejo sofá, sintiéndose como si se estuviera poniendo a merced de algo más grande. Pero yo no sé si puedo contar mi historia. Miguel se acercó y se sentó a su lado. No necesitas contar todo de una vez, solo empieza. Estoy aquí. Natas respiró hondo, sintiendo la presión en sus hombros. Sabía que necesitaba abrirse, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta en esas pesadillas. Son sobre los gemelos, finalmente dijo, la voz temblorosa. No puedo dejar de pensar en ellos. Miguel lo miró a los ojos, una mezcla de empatía y preocupación. En su mirada, habla sobre ellos. ¿Qué sientes? Nata cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos lo consumieran. El espacio entre ellos parecía cargado de expectativa, como si la cabaña estuviera escuchando. Pero a medida que su historia comenzaba a ser contada, una presencia extraña comenzó a manifestarse en el ambiente, como una sombra que se acercaba, y no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La noche en la cabaña se alargaba, y el silencio solo era interrumpido por el susurro de las hojas y el ocasional llamado de un animal distante. Natas despertó de repente. Un escalofrío en la columna vertebral lo sacó de un sueño profundo. Se sentó en la cama, los sentidos agudizados, y escuchó un ruido proveniente de un rincón oscuro de la sala. El sonido era como un leve rasguño, casi imperceptible, pero suficiente para provocar un escalofrío en su nuca. Miguel estaba en un sueño profundo a su lado, ajeno a lo que ocurría. Con cuidado, Nata se levantó y, tratando de no hacer ruido, caminó hacia el origen del sonido. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando parcialmente el ambiente. La cabaña, que antes parecía un refugio, ahora parecía un laberinto de sombras y misterio. Se acercó a la estantería de madera, donde una caja antigua estaba semiabierta. Era una caja de juguetes, la pintura descascarada, pero aún era posible ver figuras de madera esculpidas en formas de animales. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Nata se agachó y comenzó a hurgar en la caja. Tan pronto como tocó uno de los juguetes, una ola de recuerdos invadió su mente. Vio destellos de un pasado lejano en risas de niños, una imagen de dos niños idénticos, ambos con sonrisas brillantes y ojos llenos de vida. El corazón de Nata se disparó. Los gemelos eran a los hermanos que había devorado en su útero. Un recuerdo tan vívido, pero al mismo tiempo tan doloroso. Madre, murmuró, sintiendo una presión en el pecho. ¿Por qué no me contaste? Cerró los ojos, tratando de sofocar los recuerdos, pero eran insistentes, como si las sombras de la cabaña quisieran susurrar secretos que no estaba preparado para escuchar. Con un movimiento brusco, se levantó, asustado,
y miró a Miguel, que todavía dormía, sin saber las revelaciones que estaban a punto de ocurrir esa noche. Cuando se dio la vuelta para colocar la caja de nuevo en la estantería, algo lo hizo detenerse. En el reflejo del espejo frente a él, una sombra oscura se movía. Natas sintió un nudo en la garganta. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El aire mismo parecía haberse vuelto pesado, y una sensación de que no estaba solo lo envolvió. Un frío intenso comenzó a recorrer su cuerpo, y respiró hondo, intentando alejar el pánico que empezaba a instalarse. Miguel llamó, pero su voz salió más como un susurro. ¿Estás despierto? Silencio. El corazón de Natas latía como un tambor enloquecido. Dio un paso hacia Miguel, pero antes de que pudiera tocarlo, sintió una mano invisible apretar su pecho. La presión aumentó y se encontró luchando por respirar. La sombra que antes era solo un reflejo ahora parecía materializarse, convirtiéndose en una presencia opresora. Miguel gritó, y esta vez su voz resonó por la cabaña. Finalmente, Miguel comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente, y Natas vio una expresión de terror grabada en su rostro. Natas, ¿qué está pasando?, preguntó, la voz entrecortada por el sueño en yo. No sé, sentí algo aquí en una sombra. Natas estaba jadeando, la adrenalina corriendo por sus venas. Miguel se sentó en la cama, sus ojos aún desorbitados. ¿Una sombra? ¿Qué quieres decir con eso? Venía de esa caja. Encontré juguetes, Annie, y recordé a los gemelos, a Miguel. Yo no puedo quedarme aquí. El desespero en la voz de Natas era palpable. Tranquilo, amigo. Vamos a salir de esta cabaña. Solo estás asustado. Eso es normal. Vamos a volver a casa. Miguel intentó confortarlo, pero la tensión en el aire era palpable. Natas sentía como si algo los estuviera observando, algo que no pertenecía a este mundo. Se volvió para mirar por la ventana. El bosque parecía vivo, e incluso la luz de la luna parecía más débil. Necesitamos irnos ahora, exclamó, ya moviéndose hacia la puerta. Natas, espera. ¿Podemos simplemente salir así? Miguel parecía dudoso, pero la urgencia en la mirada de su amigo lo hizo seguir. Mientras se preparaban para dejar la cabaña, Natas sintió que la sombra detrás de ellos se acercaba. Una sensación de que el pasado estaba a punto de cobrar su precio. Con una última mirada a la caja de juguetes, salió, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. La carretera se extendía ante ellos, desierta y silenciosa, rota solo por el sonido del motor del coche de Natas, que luchaba por mantener la velocidad. El día había comenzado con promesas de libertad, pero pronto se había convertido en una carga pesada. El cielo azul se había transformado en una tapicería de nubes grises que parecían agolparse a su alrededor, como si presintieran lo que estaba por venir. Natas se concentraba en la dirección, pero su mente vagaba, atormentada por pensamientos sobre los gemelos, sobre su infancia y sobre lo que se había revelado en esa cabaña. Miguel, a su lado, trataba de romper el silencio. ¿Estás bien, John?, preguntó, la preocupación tiñendo su voz. Había notado el semblante perturbado de su amigo, la tensión que flotaba en el aire entre ellos. Sir Solo. Pensando, respondió Natas, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. No quería compartir sus miedos con Miguel. Temía que eso pudiera alejarlo, pero la verdad era que los recuerdos de los sueños y de la casa abandonada lo perseguían como sombras inquietas. De repente, un estallido fuerte resonó, y el coche dio un tremendo sacudón. Natas frunció el ceño y giró el volante, tratando de controlar la dirección. El motor falló, y con un último suspiro, el coche se detuvo. «Mierda», exclamó, golpeando el volante con la mano. «Esto no puede estar pasando. Vamos a salir y verificar qué ocurrió», sugirió Miguel, ya abriendo la puerta. El aire fresco del bosque los envolvió,
pero había algo opresivo en la atmósfera. El silencio era profundo, casi ensordecedor, y la sensación de que algo los observaba se intensificó. Nata salió del coche y miró a su alrededor. El bosque parecía vivo, los árboles susurrando entre sí. «Creo que tendremos que caminar un poco», dijo, tratando de mantener la calma. «La ciudad no debe estar lejos». «¿Te sientes bien para eso?», preguntó Miguel, notando la palidez de su amigo. «Estoy bien», respondió Natas, aunque la verdad era que no estaba seguro. Había algo en el bosque que lo inquietaba, como si el pasado estuviera a punto de revelarse. Comenzaron a caminar por la carretera, pero pronto avistaron una vieja casa abandonada a lo lejos. La estructura estaba cubierta de enredaderas y polvo, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Nata se detuvo, su corazón acelerando. «Creo que conozco esa casa», murmuró, un escalofrío recorriendo su espalda. «Estás bromeando, ¿verdad?». Miguel miró a Natas, confuso. «¿Podemos entrar?». «Es mejor no hacerlo», dudó Natas, pero algo dentro de él lo empujaba hacia allí, como si la casa estuviera llamando su nombre. «Necesito ver». Miguel, aún dudoso, siguió a Natas mientras se acercaba. La puerta chirrió al ser empujada, revelando un interior oscuro y polvoriento, donde el olor a moho se mezclaba con el de la madera podrida. La oscuridad parecía viva, engullendo todo a su alrededor. «Ten cuidado, John», advirtió Miguel, pero Natas ya estaba entrando. La sensación de familiaridad era abrumadora. Miraba a su alrededor, los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperándose liberados. En una esquina de la sala, una vieja caja de fotos llamó su atención. Al acercarse, su corazón se detuvo. Las imágenes eran de una familia, y cada rostro era una copia del suyo. Sostenía una foto con las manos temblorosas, los ojos desorbitados al reconocer a los hermanos que nunca tuvo la oportunidad de conocer. ¿Cómo es posible?», murmuró, con la voz entrecortada. Miguel se acercó, observando la expresión de terror en el rostro de su amigo. «John Autaus, Cain Kondrasky, es mi familia», respondió, la incredulidad mezclándose con el dolor. «Mira, Miguel, en ellos se parecen a mí. Estos son mis hermanos, pero nunca hablaste de ellos», insistió Miguel, confundido. «¿Qué está pasando?». Nata se giró y sus manos temblaban mientras sostenía la foto. «Hay una carta aquí», dijo, sacando un sobre amarillo del fondo de la caja. «Es de mi madre». Miguel se acercó, su expresión cambiando de confusión a preocupación. «Alien J». Natas abrió la carta con cuidado, las palabras comenzando a revelarse en su mente, como un eco distante. Cada frase parecía cargada de secretos que nunca había imaginado. La luz de la habitación parecía apagarse a medida que se sumergía en la letra de Dona Lucia, revelando una parte de su historia que nunca había conocido. La conexión con sus hermanos y el peso de un pasado sombrío comenzaban a entrelazarse en su mente, y sentía que la oscuridad que lo rodeaba apenas comenzaba a despertar. Nata sostenía la carta con manos temblorosas. Cada palabra que leía parecía rasgar su alma. Las revelaciones sobre sus hermanos gemelos eran como astillas, clavándose en su pecho. Se sentía traicionado, como si toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira. Lo que siempre había creído ser un destino cruel, ahora se presentaba como algo mucho más complejo. Las habilidades sobrenaturales que mencionaba la carta hacían que su corazón se acelerara. No era solo un sobreviviente de un crimen inconsciente, era parte de una línea que podría haber sido extraordinaria. «¿Cómo es posible?», murmuró Natas, su voz apenas resonando en la oscuridad de la casa. Miguel, que estaba a su lado, observaba con una expresión preocupada. No había leído la carta, pero la expresión de Jay. Natas hablaba volúmenes. «¿Qué dice ahí?», preguntó Miguel,
rompiendo el silencio opresivo. Se acercó, tratando de descifrar la angustia que emanaba de su amigo. Habla sobre habilidades. Ellos podían hacer cosas, respondió J. Natas, la incredulidad aún evidente en su tono. Siempre pensé que solo que yo era el único. Miguel frunció el ceño tratando de entender. ¿Qué más está escrito? Que eran especiales, que yo los devoré por instinto. Pero no era solo eso. Eran parte de algo más grande. Y ahora algo viene tras de mí. La última frase escapó de sus labios como un susurro. Antes de que Miguel pudiera responder, la atmósfera a su alrededor cambió abruptamente. Un frío cortante invadió el ambiente, y una presencia oscura comenzó a consolidarse en la penumbra de la casa. Un susurro gutural resonó, haciendo que la sangre de J. Natas se helara. La figura que apareció era etérea, con características que parecían desvanecerse y reformarse en un ciclo interminable. Era un espíritu maligno, con los ojos brillando, con una intensidad aterradora. No puedes escapar de lo que hiciste, J. Natas, resonó la voz del espíritu, cada palabra cargada de una ira ancestral. Soy el guardián de los gemelos que devoraste. Sus almas están atrapadas por tu culpa. J. Natas sintió un escalofrío recorrer su espalda, la sensación de ser observado por ojos que no pertenecían a este mundo. No lo hice a propósito. No sabía, gritó, retrocediendo instintivamente. Debes enfrentar tu pasado, o nunca encontrarás paz, declaró el espíritu, avanzando hacia él, una neblina oscura envolviéndolo. J. Natas se dio la vuelta, tratando de huir, pero la oscuridad parecía engullirlo. Genara, gritó Miguel, pero su voz sonaba distante, como si estuviera atrapada en un eco. Desesperado, J. Natas corrió por la casa, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El espíritu lo seguía, una sombra persistente, susurrando secretos que no quería escuchar. Se sentía acorralado, sin salida, la culpa que siempre había llevado ahora, manifestándose de una forma que nunca podría imaginar. Necesitas luchar contra esto, gritó Miguel, tratando de alcanzar a su amigo, pero una ola de energía lo separó, haciendo que el joven cayera de rodillas. J. Natas, no te rindas. La determinación de Miguel hizo que J. Natas dudara. Se detuvo, jadeando, la memoria de sus gemelos comenzando a formarse en su mente, sus rostros, las risas que nunca tuvo la oportunidad de escuchar. Todo comenzó a concretarse. No puedo seguir así. Necesito enfrentarlos. Necesito enfrentar la verdad, gritó, su voz llena de una fuerza que no sabía que tenía. El espíritu se detuvo, como si hubiera escuchado la declaración de J. Natas. Solo así podrás liberarte. Se debe realizar una ceremonia antigua. Te convertirás en uno con ellos, y así encontrarás tu redención. Voy a hacerlo, afirmó J. Natas, el miedo transformándose en una feroz determinación. Voy a enfrentar mi pasado. No puedo seguir viviendo con esto. Miguel se levantó, su mirada decidida. Estoy contigo, J. Natas. Juntos enfrentaremos esto. Los dos amigos, ahora unidos en un propósito mayor, comenzaron a planear la ceremonia. El espíritu observaba, su presencia amenazante aún palpable, pero J. Natas sentía que la luz comenzaba a romper la oscuridad que lo rodeaba. El primer paso hacia la liberación sería enfrentar lo que siempre había temido. Y, tal vez, finalmente entender quién era realmente. J. Natas sentía su cuerpo temblar, mientras el ritual se desarrollaba a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de energía, y podía sentir la presencia de sus hermanos gemelos manifestándose dentro de. Las voces eran un eco distante, como susurros arrastrados por el viento. J. Natas, estamos aquí, decían, y se encontró en un estado angustiante de dualidad, luchando por mantener el control sobre su propia mente. Con los ojos cerrados,
Imágenes de la infancia lo asaltaron. Él vio los rostros de sus hermanos, aún tan vivos en su memoria, incluso aunque los hubiera devorado antes de verlos. ¿Por qué nos hiciste esto?, cuestionó una voz infantil, llena de dolor. ¿Por qué no nos dejaste vivir? Nata sintió una ola de culpa, un peso abrumador que casi lo hizo colapsar. No quería. No sabía lo que estaba haciendo, gritó en su mente, tratando de alejar las voces. Las sombras danzaban a su alrededor, y el espíritu maligno, que antes parecía una figura nebulosa, ahora se manifestaba como una forma grotesca, retorciéndose en furia. No puedes escapar de lo que eres. Natas, eres el devorador. Miguel, que estaba a su lado, intentaba concentrarse para ayudar a su amigo. Natas, necesitas luchar. Recuerda quién eres. No eres Elos. Pero la energía que emanaba del espíritu maligno comenzó a afectar a Miguel, y cayó de rodillas, gritando de dolor. Natas, no dejes que esto te consuma. El desespero se apoderó de Natas. Sentía el dolor de Miguel como si fuera el suyo. La conexión entre los dos, intensificándose en medio del caos. Miguel, no puedo dejar que esto suceda. Pero las voces de sus hermanos seguían resonando, cada vez más altas, cada vez más insistentes. Nos devorashi, Shonautaus, debes enfrentarte a nosotros. En un momento de claridad, Natas comprendió que la única manera de salvar a Miguel era aceptar su pasado, aceptar lo que había hecho. Respiró hondo, y con lágrimas corriendo por su rostro, murmuró: lo siento. Mis hermanos no sabía. No. La luz que emanaba del ritual comenzó a brillar más intensamente, deslumbrando las sombras que lo rodeaban. Hazlo por nosotros, gritaron las voces al unísono, y Nata sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Se entregó al dolor, a la culpa y a la verdad. Sí, soy el devorador, pero también soy Natas. Soy más que eso. El espíritu maligno rugió de furia, pero Natas estaba envuelto en una luz radiante, pulsando con la fuerza de los gemelos que había perdido. El espacio a su alrededor parecía desintegrarse, y todo lo que conocía se disolvía en una explosión de luz. Cuando todo finalmente oscureció, Natas despertó en una cama de hospital, rodeado de rostros preocupados. Las luces eran deslumbrantes, y parpadeó, confundido. Pronto, la figura de Miguel apareció a su lado, pero había algo en su mirada que lo hizo temblar. El miedo flotaba entre ellos como una sombra. Natas, ¿qué pasó? Estabas different. Natas intentó levantarse, pero un dolor agudo atravesó su cuerpo. A Miguel, ¿qué te pasó? Miró a su alrededor y notó las paredes del hospital decoradas con fotos de niños desaparecidos. El corazón de Natas se aceleró al reconocer una de las imágenes. Era la foto de uno de los gemelos que había devorado, y la realidad de su pasado lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Miguel susurró, su expresión ahora de puro horror. ¿Qué significa esto? ¿Qué hiciste? Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Natas, y se dio cuenta de que el pasado, lejos de estar enterrado, estaba más cerca que nunca. Había enfrentado a sus demonios, pero la verdad era que la historia estaba lejos de terminar. La luz que lo había liberado también había despertado algo sombrío, y sabía que las consecuencias de sus acciones lo seguirían para siempre.